Ciao a tutti! Sono qua oggi con una delle mie migliori amiche, Marika. Lei mi aiuta tantissimo con il mio italiano, sono davvero grata per lei. Lei anche fare i sottotitoli per il mio canale, quindi benvenuta Marika. Ciao! Noi due parliamo le stesse quattro lingue e abbiamo pensato che sarebbe divertente filmare oggi in spagnolo, vero? Sì, tanto per complicare un po' le cose. Sí. O si quieres, podemos hablar en inglés, no sé. Oh, no, español. Okay. Español está bien. Okay. O si Ah. quieres podemos hablar en italiano. Oh, può essere anche. Ok. Sí, quería hablar contigo porque sabes muchísimo de cómo aprender un idioma. ¿Y cuál estudiaste primero? ¿Cuál idioma? Ok, estudié inglés en la escuela. Okay. Estudié un poco de gramática, pero la verdad es que el inglés en la escuela no es muy bueno. Okay. Y entonces el año pasado decidí mejorar mi inglés hablando con personas nativas. Y Ajá. entonces, sí, empecé con el inglés y fue más o menos fácil. Ajá. Y después de unos meses, creo, no me acuerdo cuántos meses, decidí empezar también el español Ajá. Ajá. y después también el portugués. Sí, pasa. Sí. Sí. ¿Y cómo estudias los idiomas todos los días? ¿Qué es tu proceso? Es difícil empezar desde cero, Ah, cuando, por ejemplo, porque empecé desde cero con el español y el portugués y no sé, los primeros días te sientes como no puedes hacer eso y porque es bastante frustrante, no puedes hablar, no puedes escribir porque no sabes casi nada ajá, ajá. realmente. Entonces decidí estudiar durante un mes un poco de gramática y después empecé a hablar con las personas, aunque fue muy difícil Ajá, porque ajá, quería hablar de muchas cosas, pero no sabía nada. sí, claro. Y sí, y ya estoy escribiendo en inglés, portugués y español Ajá, ajá. y estoy viendo películas y también estoy leyendo muchos libros, como leí como 10 libros en 8 meses, Wow, en serio. 5 en inglés, 3 en español y 2 en portugués, Wow. Wow. porque creo que es muy útil para mejorar mi vocabulario. Hablas perfecto, en serio, Oh, no, hablas no, muy bien. no, no. ¿Y cuándo empezaste a estudiar español y portugués? Ok, estoy estudiando español desde hace 8 meses, creo, Wow, wow. y portugués desde hace 5 meses. Okay. Sí. ¿Y cuál idioma entre todos es el Oh, más no, no. difícil para ti? ¿El más? Ajá. Ok, me gusta mucho escribir en inglés, Ujú, aunque no es perfecto. ujú. Y me gusta más hablar en español, creo porque es Okay, más fácil para mí. sí. Ajá. Pero también me gusta ver películas en portugués. Sí. No, no sé por qué, honestamente. Ajá. No puedo dar una explicación. Ajá. Honestamente, no sé. Ajá. Y a Y veces confundas entre los idiomas. a veces, Sí. siempre. Sí. A veces también con el italiano. Y no Ajá. sé, hoy estaba hablando en italiano Ajá. y dije como, oh, claro, sí.
Oh, es un poco raro porque el italiano es mi idioma, pero creo que estoy hablando más en español o inglés Ujú. en estos días. Sí, y mencionaste que hablas con las personas nativas. ¿Cómo encuentras las personas? Encuentro a las personas en una app. Me gusta mucho en realidad porque eh, puedes hacer amistad y creo que cuando haces amistad es más fácil hablar en otro idioma Sí, sí, estoy de porque acuerdo. tienes muchas cosas, puedes hablar sobre muchas cosas y Ok, entonces me gusta muchísimo. sí. ¿Y cómo se llama la aplicación? Oh, Hello Talk. Hello Talk, Yeah, donde te conocí hace un año. sí. Sí, amo Hello Talk. Deberíamos hacer un video solo hablando de Hello Talk. En Oh, serio. sí, sí, realmente está cambiando mi vida y Sí. no sé, porque puedes realmente encontrar muchas personas amables, no sé, Ujú. es algo muy, muy interesante. Sí, y todos están allí para aprender. Entonces, ellos entienden que pueden ayudarte cuando hablas mal y tú puedes ayudar a ellos y es como un cambio increíble. Sí, 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 es fantástico y porque podemos aprender juntos. Podemos también, ok, es muy chistoso porque a veces no podemos comunicar muy bien Ajá. como, no sé, me pasa eso cuando las personas no saben el italiano Ujú. y entonces tengo que hablar solo en portugués o español o Ajá. inglés Ajá. y es más difícil porque tienes que explicar las cosas, pero tienes también que encontrar palabras nuevas Ujú. para explicar lo que no puedes explicar en italiano. Sí, sí, Es, exactamente. es muy, muy chistoso. Ajá. ¿Tienes una historia chistosa de tu aprendizaje de los idiomas? Creo que podría escribir un libro Ajá, realmente. Ok, creo que es muy chistoso. No sé si te acuerdas cuando estábamos en un bar tomando nuestro café ajá, y no sé por qué decidimos estudiar los números en inglés ajá. y para mí es realmente muy difícil y creo que fue el peor día de mi vida realmente. Sí, pero cuando pienso en aquel día, también es muy chistoso porque digo a mí misma, ok, si hiciste eso, puedes hacer cualquier cosa Ajá, realmente. ajá. Es muy chistoso, sí, aunque Sí. fue el peor día de mi vida. Oh, no. ¿Piensas en aprender otro idioma? Buena pregunta. Okay, okay. Me gustaría estudiar el francés Ajá, y no sé por qué también el japonés, pero creo que ajá. es muy difícil porque estoy estudiando por mi cuenta y primero quiero mejorar español, inglés y portugués Ujú, y después, no sé, tal vez empezar otro idioma, no sé. ujú, ujú. Creo francés. Okay. Es algo increíble aprender otro idioma. Y hablando de eso, ¿cómo ha cambiado tu vida personalmente a través de estudiar los idiomas? Primero, creo que estoy usando mi tiempo porque que estudiar los idiomas es como tener una puerta abierta en el mundo Ujú, y, no sé, puedes viajar sin problemas o ah, puedes mudarte en otro país, no sé, puedes hacer muchas cosas sí. y también puedes conocer otras culturas Ujú. y no sé cómo viven otras personas, no sé, me gusta mucho y no, sí, me está cambiando mucho, Ajá. está cambiando mi mente y también mi modo de ver el mundo realmente. Ujú. Muchas gracias.
Yo disfruté Gracias. mucho de la entrevista contigo. Sí, gracias por estar aquí, por dar tus consejos para nosotros. If you guys liked this video, please give it a thumbs up, comment below. I'd love to hear from you. Subscribe to my channel, and we'll see you soon. Ciao, ciao. Ma sei bravissima! Oh, grazie. Naturale, sai? Hai Oh, sì, parlato perché benissimo. oh, no, non credo. Sì! Nunca sé cómo terminar los videos, Oh, es sì. tan raro, Esatto, è sai? difficile.